Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Asociación Española de Expertos en la Relación con el Cliente, los Contact Center Talks, y ya sabéis que yo soy Agustín Molías, CEO de Contact Center Institute, todos muchos contacts, así que vamos a empezar con el contacto con nuestro invitado. Francisco, me llama la atención que cuando antes hablábamos para encontrarnos aquí, cuando me has llamado, me has dicho, hola, ¿qué tal? Soy Francisco Fernández Parra. Sí. Y me has dicho el nombre y los apellidos. No es habitual, ¿por qué? Pues mira, porque Fernández, como es un apellido bastante común, la gente se lo salta. Y entonces me llama muchas veces Francisco Parra. Entonces Parra es un poco el que me recuerda. Okay. Por eso lo hago. Es porque Fernández es muy común. Perfecto. Pues hoy nos acompaña Francisco Fernández Parra, director, lo leo porque sí, correctamente el cargo porque es bastante extenso, director de transformación y estrategia en Movistar Prosegur Alarmas, y añades, y autor de la newsletter Simplificando. Que mola que te mueres. Entonces, si te parece, antes de entrar en Simplificando, que también me gustaría abordarlo, Movistar Prosegur. Una persona de transformación y estrategia. He visto que efectivamente dentro de tu currículum, tu perfil en LinkedIn, eres un tío de estrategia. ¿Qué es estrategia para ti dentro del mundo de la relación con el cliente? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque soy bastante crítico con la palabra estrategia en general. Para mí la estrategia, a todos los niveles, y luego si quieres a particularizamos al cliente, es la capacidad de resolver problemas. Y lo voy a decir así muy simplificado, ¿vale? Okay. A mí la estrategia vista como la visión a 5 años me parece que es jugar a la lotería o tener el horóscopo, o leer el horóscopo. Para mí la estrategia, cuando yo hablo de estrategia, cuando yo me considero que hago cierta estrategia, es cómo ante un problema que tengo, busco el camino para sortear el problema. En el ámbito del contact center, por ejemplo, de la relación con cliente, pues yo tengo una estrategia de cómo consigo que mi equipo o mis procesos de customer service den la respuesta al cliente a la primera y de la forma efectiva. Ese es mi problema. Y ahora, ¿qué construyo yo para llegar a ese problema? Y esa es mi estrategia. ¿Por qué consideras que al cliente lo que espera es que se le dé una respuesta a la primera y en su lenguaje? Pues una principal, porque yo soy cliente todos somos clientes de empresas de servicio, y yo como cliente demando que cuando tengo un problema lo resuelva rápido y que al final no se me repita el problema. Entonces, desde un punto de vista de empatía con la gente que realmente está pagando por un servicio que yo le doy, ya solamente por un tema casi de deber, creo que tenemos que ser mucho más diligentes, mucho más rápidos en resolver esos problemas. Por otro lado, ya si me pongo la gorra más de la eficiencia, todo lo que no resuelvo en el momento y no satisfago al cliente me genera problemas de coste, porque eso se me genera una bola de nieve que acaba llegando y me genera sobre todo un problema de bajas, de churn, que en mi sector es uno de los caballos de batalla, porque al final es un servicio que es como los seguros, que ojalá no lo necesites nunca, lo estás pagando y al final puedes llegar a tener la percepción de que pagas un servicio que no va acorde con la cuota. La verdad es que siempre he ido en esa línea, pero creo que yo, por ejemplo, que tengo alarmas en diferentes sectores de negocios y casa, sí que interactúo muy a menudo con la alarma. Para bueno, para malo, para regular, para izquierda, pues porque salta o porque tengo un problema real. ¿Creéis que la experiencia de cliente es la clave a la hora de diferenciarse con la competencia? Te diría que sí. Te diría que sí, por dos. Yo suelo decir que un cliente lo vemos muchas veces como un único elemento, ¿no? Un cliente le vemos el que me llama al call center, me tiene un problema a la factura, es el mismo cliente que le llama cuando le suelta la alarma, es el cliente que... Pero creo que el cliente vive momentos diferentes. ¿Crees que lo vemos como fotos? Eso es. Y sin embargo, para mí, el cliente es algo que tiene muchas aristas y que tiene muchos puntos, y en según qué momento estás llamando para una cosa y tu contestación no puede ser la misma que le darías en otro momento, ¿no? Entonces, creo que tratar al cliente como una cosa estática hace que al final pierdas esa empatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo atender un cliente que acaba de tener un robo que atender un cliente que ha tenido una factura errónea, por ejemplo, ¿no? Yo siempre le digo a mis equipos, no es lo mismo que yo, aunque hayas tenido un robo y sea una situación dramática, que tengas una persona en el call center que te diga, hola, buenos días, mira, le llamo por aquí, bueno, pues le envío un técnico, ¿qué ha pasado? No, es que me había dejado la alarma desconectada. Bueno, pues es que es su responsabilidad. No es lo mismo eso
que aunque es verdad que sea responsabilidad del cliente no haber puesto la alarma, a llamarle y decirle, oiga, mire, somos conscientes de que ha tenido un robo, lo primero es que estamos aquí para ofrecerle, en caso de que quiera que le enviemos a alguien para revisar su estado de alarma, o si no sabe usar la alarma por lo que sea, yo le puedo acompañar ahora mismo a descargarse la aplicación. No es lo mismo ese acompañamiento, aunque sea en la misma interacción, la misma persona, el impacto que generas en el cliente es diferencial. En un momento que además es un momento crítico, donde el cliente puede llegar a tomar la decisión de que no quiere seguir pagando por un servicio que no le ha protegido, por ponernos un ejemplo. Que es un tema de percepciones. Total. Al final, director de estrategia. En este evento que estamos en la Expo RC, no sé si luego me llamará la atención, pero no, es verdad, chicos, es especial Expo RC, con lo cual no me van a dar collejas. Es cierto que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y cómo va a cambiar todo esto, y todo el mundo es un lado bueno, malo, regular. Sí. Más un día que nos acabamos de enterar que ha ganado Donald Trump en Estados Unidos. O sea, estamos en un mundo que donde la estrategia se me antoja un arte y una virtud. Sí. Y me decías el caso de, efectivamente, yo cuando tengo una necesidad y estoy en una alarma y llamo porque me han robado, y llego a mi casa y me encuentro todo hecho un cisco, alguien me tiene que coger la llamada y me tengo que sentir comprendido. Correcto. ¿Cómo dentro de esa visión que tienes de cómo se va a desarrollar Prosegur, alarmas, cómo casa las personas, la atención personal del cliente y que sea lo importante para él, con todo el mundo que se nos viene de inteligencia artificial? Bueno, a ver, es complicado, lo primero. Entonces, ¿qué creo que nos aporta la inteligencia artificial y qué creo o dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que hay ciertas interacciones que necesitan la empatía de las personas, ¿vale? Ese es un ejemplo. Quizá una petición de un duplicado de factura no te haga falta. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, por eso decía que al final un cliente no lo puedes ver como un cliente. Tradicionalmente hemos visto los clientes ante valores estáticos, ¿no? Hemos dicho, pues este cliente es de alto valor porque tiene un ARPU de no sé qué, me paga mucho, por lo tanto le trato bien. Al que me paga menos le trato mal, simplificándolo mucho, ¿vale? Pero ya digo que un cliente de valor puede tener una interacción de poco valor, que no te hace falta tener mucha empatía, y a un cliente de poco valor, aunque sea de poco valor, no deja de ser un cliente tuyo. Entonces, a la pregunta de dónde está la IA, yo creo que la IA va a jugar un rol importante en dos lados. Primero, va a permitir personalizar la interacción con el cliente, es decir, vamos a ser capaces de detectar en qué punto está el cliente. ¿Por qué? No solamente porque la propia llamada pueda tener análisis de sentimiento y toda esta historia, sino que además puedo darle contexto a esa llamada. Yo puedo saber lo que ha pasado con ese cliente hacia atrás en tiempo real, cosa que a día de hoy no puedo. O sea, yo me llamo a un cliente hoy y me cuesta mucho saber si me llamó antes de ayer, por qué me llamó, exactamente qué contestación le di. Todo eso, ese contexto, a día de hoy tiene que ser alguien leyendo comentarios, y lo ideal sería que tuviese un asistente que me dijese, pues esta persona llamó ayer por esto, la mejor contestación sería esta. ¿No es irónico que para personalizar necesitemos, en lugar de una persona, una inteligencia artificial? Porque es que nos lo hace más rápido. O sea, porque tú para personalizar una llamada de voz necesitas velocidad. Si estuviésemos hablando de otro contexto, en un chat o lo que sea, al ser una comunicación más asíncrona, puedes tener cierto... Pero tú hablando con un operador no puedes permitir que el operador esté leyendo 5 cosas hacia atrás. Entonces necesitas velocidad. El tiempo real es verdad que ahí te mata. Entonces necesitas la inteligencia artificial para que te ayude a hacer una cosa que además lo hace bien, que es resumir. Oye, dime qué es lo que le ha pasado a ese cliente y dame un resumen en 5 líneas, para yo también tener contexto. A partir de ahí es cuando entra la labor de la gente, si la interacción es complicada o no complicada, si la respuesta que le sugiere el asistente es buena o mala. Entonces hay una parte de personalización de la atención del cliente. Y hay otra parte donde veo que la IA aporta, y es en la personalización de mis empleados, de los agentes. Porque yo a día de hoy, y lo contaba antes, mis modelos formativos que funcionan en las empresas son un modelo muy push. Es decir, yo diseño un itinerario formativo para un operador de call center y a partir de ahí lo enchufo. Y con mucho puedo tener algunas medidas de calidad para ir reforzando ciertos topics. Pero en ningún caso tengo una formación ad hoc a lo que necesita una persona. No soy capaz de detectar qué carencias de formación tiene alguien. Si tiene un problema de empatía, si tiene un problema de no cierra las ventas porque le falta conocimiento del producto. Y entonces, al final lo que hacemos es una especie de formación para todos, y a mí me pasa que yo voy a una formación corporativa que me van a explicar, no sé, el mundo de la seguridad, y empezamos con el primer capítulo, esto es un ladrón. Bueno, pues igual ese capítulo ya me lo sé y me debería pasar al 5º, pero tengo que pasar por el 1. Entonces, al final la sensación que tenemos con eso es que no tenemos una formación personalizada. Entonces, personalizamos el lado del cliente dándole la hiperpersonalización de contenidos y de atención, pero creo que el otro lado de personalizar a nuestros agentes para que sean capaces de dar contestaciones mucho más efectivas es algo que la IA nos va a poder, porque vamos a poder detectar las carencias individuales.
Sabes que me has tocado mi talón de Aquiles, que es, nosotros nos dedicamos a formación, llevamos 15 años formando y auditando contact centers. Potencia la gestión de equipos de tus coordinadores y supervisores de contact center con la certificación en gestor de equipos de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. Trabajamos en sesiones teórico-prácticas las habilidades necesarias para lograr una experiencia de cliente memorable. Liderazgo, operaciones, calidad, coaching y gestión emocional. Disponible tanto en formato presencial como online y bonificable por la Fundae. Más información en la web de la asociación. Ok. Inteligencia artificial. Pero hablemos de personas. ¿Consideras que los skills o las competencias que deben tener las personas que trabajemos situadas en 5 años? No te pido tanto. Fernando, al final, de aquí 3 años, sí, vamos a tener un trabajo diferente, con una aportación de valor diferente, o con una forma de hacer diferente que hace que nos tengamos que reinventar. Pues el horizonte temporal no sé si son 3 o son 5, ¿vale? Pero te voy a contar un ejemplo de una cosa que escuché el otro día y me pareció que es bastante representativo. Normalmente cuando se suele contar que las revoluciones tecnológicas tardan en torno a 30 a 40 años en una disrupción de verdad, en cambiar algo que no es el sector donde está ocurriendo la disrupción. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se inventó la máquina de vapor, el motor de vapor, lo que pasó fue que el alfarero de turno hacía un jarrón al día. La máquina de vapor posibilitó tener un proceso donde podías hacer 1000 jarrones al día. ¿Vale? ¿Qué hizo? Hacer más rápido y más eficiente la tarea de una persona. Hasta ahí es, por así decirlo, el primer step de la disrupción. Pero nadie se pensaba en ese momento que el vapor generado por una máquina de vapor podía servir, por ejemplo, para pasteurizar leche. Entonces, el señor que iba con la cesta de leche recién ordeñada por las casas, porque no tenías otra manera de servir leche, porque si no se pone mala, no sabía que en cuestión de 20 años la pasteurización iba a acabar con su trabajo. Entonces, a tu pregunta de ¿nos va a cambiar o no nos va a cambiar? Creo que esta tecnología va muy rápido y no me puedo aventurar si van a ser, creo que no van a ser 30 años, estoy convencido que dentro de pasado mañana cambiaremos la concepción de lo que tenemos. Lo que sí que creo es que esto va a empezar como siempre, que es una primera capa de voy a hacer más rápido y más eficiente y de una manera diferente lo que hago hoy, la atención al cliente, que voy a empezar a tener copilots por todos los lados. Es decir, ya prácticamente no haré nada sin tener algo que me lo haga. Pero es que eso nos ha pasado. Si me dices ahora quién conduce con un mapa, te digo que nadie. Con la guía de... Con la guía Michelin o con la guía de los mapas, nadie. Y a todo el mundo nos ponemos el asistente aunque vayamos a un sitio conocido. Es decir, ¿por qué? Porque necesitamos ese... a tu pregunta de qué pasa con el humano, si esto me va a volver más tonto, podemos hablar de eso luego. Pero que la verdad es que al final empezamos a tener el copilot al lado en casi nuestras tareas diarias. Entonces, yo creo que de aquí a 3 años lo que estoy convencido es que vamos a tener todos algo al lado que te va a ir sugiriendo sobre todo en un ámbito de call center que es mucho más procedimentado y estandarizado, un copilot lo veo casi seguro. Si me preguntas, ¿llegará un momento en el que la interacción, por ejemplo, el chatbot o la interacción asíncrona se automatice? Te digo que seguro, en ciertas transacciones. El próximo año. Por eso, es aseguro. Y luego ya si me preguntas si la voz llegaremos a un punto, yo estoy viendo ya experiencias y me han venido y estoy viendo con tecnologías que están haciendo simulaciones de voz por IA generativa bastante potentes. Sabes que es una IA todavía, pero yo creo que igual mi madre le puede llegar a confundir. Y esto. Y eso es un tema, nosotros también hemos estado analizando determinadas herramientas, el poder solo definir el modelo de relación con el cliente. ¿Quién quieres que conteste a nuestros clientes? Pues yo sé, Marujita Díaz, que en paz descanse, pero con su forma de hablar y con su voz y tal y cual, pues marca también tendencia de cómo yo me quiero posicionar con mis clientes. El otro día te veía en un evento que aparte estaba yo como asistente, tú estabas como ponente con Sprinkle, donde hablábamos pues eso, de inteligencia artificial, de las herramientas. Tres indicaciones, 3 señas que digas, pues mira, la inteligencia artificial va a hacer esto, esto y esto. Pues mira, yo creo que hay una que que yo todavía la estoy intentando, la veo, pero no la consigo todavía desbloquear. Bueno, la primera es la que te he dicho, ¿no? Que es básicamente todo el mundo del concepto del copilot. Esa es una que seguro que va a llegar, ¿vale? Que es la del Google Maps aplicado al trabajo. Veo otra
que es la que a mí creo que nos puede cambiar la forma de trabajar en las empresas, y te pongo un ejemplo, sobre todo a lo que nos toca, a una parte que no es la operativa, ¿vale? Que está quizá en la parte más de gestión. Yo he sido y tengo equipos de muy buenos analistas de negocio, ¿vale? Las empresas están llenas de... ¿Qué es un analista de negocio? Gente que entiende muy bien el negocio, que sabe cómo son los procesos de negocio y que además es capaz de, con un dato, interpretar el dato, interpretar el proceso y decir, oye, pues aquí falla, aquí hay que hacer tenemos que hacer una iniciativa de eficiencia porque aquí se nos... ¿vale? Es un analista tradicional, un analista de negocio. Y de esos hay muchos, ¿no? Yo he sido consultor y vengo a hacer eso, etcétera. ¿Eso lo aplicáis también en el contact center? O sea, Sí. Hay personas que, porque al final, un cliente cuando llama, no se levanta por la mañana, qué bien voy a tener la ocasión de llamar a Prosegur. Correcto. Sino llamo porque tengo una necesidad, una solución o una petición de información. Y ese aguas arriba de es algo que no estamos haciendo de todo bien, es lo que hacen estas personas. Sí. Okay. O sea, yo les pido que me miren, por ejemplo, el motivo de la llamada. Hay motivos que se generan porque ha pasado otra cosa en otro sitio, y muchas veces intentamos reducir el volumen de entrada de llamadas sin atacar la causa raíz, y es muy difícil. Es cierto, tratamos el síntoma en lugar de la causa. Me pongo ahí a ver si consigo reducir el TMO, no sé qué, pero no estoy entendiendo que es que me está llamando porque puede pasar otra cosa. Alguien envía malas facturas. Por ejemplo. Y ya cuando tienes, como en nuestro caso, diferentes tipos de call center, porque tengo call center más generalistas, más técnicos y más de alarmas, pues puede pasarme que me vayan entrando las interacciones por diferentes sitios, ¿vale? Con lo cual, a la pregunta de tres áreas donde yo creo que pueden estar, te decía la del Copilot. 2, ¿qué barrera tengo a día de hoy con los analistas de negocio? Que tengo tantísimo dato, recuerda, o sea, Big Data. Hace 15 días, si hubiésemos hablado de esto, estaríamos hablando del Big Data, en vez de la IA. Entonces, pero el Big Data es la gasolina que hace que se mueva la IA. Tengo tanto dato que digamos que mis analistas de negocio no han estado nunca expuestos a tanto dato. No lo saben hacer, vamos a decirlo. Porque son gente que son muy buenos con números, pero muy buenos con números en un número limitado de dimensiones. Básicamente las que me permite el Excel. Ancho, alto, profundo. Power BI evolucionado. Okay. ¿Vale? Ancho, alto, profundo, 3 dimensiones. Manejo muy bien las 3 dimensiones. ¿Qué pasa? Cuando puedo tener la multidimensionalidad que tengo ahora y coger datos de cualquier tipo de interacción con el cliente, no son capaces, porque no tienen la mente hecha para esta visión multivariable. ¿Y qué pasa? Que tengo gente, que son los famosos data scientists, que sí que tienen esa capacidad, porque son matemáticos, que tienen esa capacidad de abstracción multivariable, etc. ¿Qué pasa? Que lo que tiene bueno el data science es eso, lo que tiene malo es que no sabe el negocio. Y le cuesta mucho entender un proceso de negocio que interactúa con personas humanas. Entonces, lo que bueno que tiene la lista de negocio, por un lado, y la deficiencia son piezas opuestas. El data scientist lo tiene, y al revés, ¿vale? ¿Qué me permite la IA generativa? O la IA en general, pues que los modelos que puede construir un data science, que muchas veces se separan porque no tengo un conocimiento de alguna matemática y sobre todo porque no tengo conocimientos de programación profundos o suficientes como para desarrollar un modelo de machine learning en un Python, a través de herramientas generativas yo ya puedo pedirle en lenguaje natural a una IA que me dé un código. Y ese código, utilizar el dato como gasolina, el código me lo ha generado una IA y veo el resultado. O sea, generas una upskill en esa persona gracias a la IA en aquellos umbrales donde no tenía esa capacidad. Y que me costaba mucho que aprendiese a programar Python. Y donde al otro no le puedo formar en negocio porque me cuesta mucho. Entonces, ¿Qué es más fácil, formar a alguien en Python o el Data Science en negocio? Pues diría que estamos ahí. Okay. Depende. Veamos, en todo caso la IA ha matado ese problema. Yo la IA, eso me lo he resuelto. Okay. Me lo he resuelto hasta a mí, que yo, ya lo de programar se me pasó un pelín, pero que incluso ahora me he echado un código en Python y lo puedo hasta medio implementar, ¿no? Entonces, ese es el segundo área de desarrollo. Y el tercero donde veo que también va a haber, y sobre todo en un sector como el mío, tiene que ver con las imágenes. Es decir, estamos ahora mismo todavía conceptualizando la IA monomodal, por así decirlo. En general, o sea, la estamos conceptualizando como yo le pregunto, me responde en un chat, interacciones de ese estilo. Pero la IA realmente es multimodal. Entonces, es decir, le puedo pedir cosas y generarme imágenes, audios. Entonces, creo que es un ámbito que todavía no está muy desarrollado a nivel commodity, pero todo lo que sea tratamiento de imagen va a ser
Y en un sector como el mío, por ejemplo, en vez de tener operadores mirando imágenes de saltos de alarma, tener una máquina que me discrimine perfectamente si es una persona, si no es una persona, si es una persona conocida, si tiene una actitud violenta, si no la tiene, y a partir de ahí todos los casos de valor que se te puedan ocurrir. Es decir, ya no solamente a nivel doméstico, pero en una tienda, saber cuál de tus cajeros es más productivo, quién es el que coge efectivo de la caja, quién es el que sirve más cafés por hora. Todo eso es un tema de reconocimiento de imágenes y que te permite hacer el pedirle sobre un vídeo, no tener que verte un vídeo entero y pedirle cosas a la IA para decir, dime exactamente qué ha pasado con no sé quién a tal hora, o ni siquiera a la hora, y te dirá, pues en este clip se ve como no sé quién ha hecho no sé qué. Entonces, ese área de la multimodalidad creo que es el otro tercer vector que nos va a costar un poquito más llegar, pero que va a ser otra cosa que nos va a cambiar radicalmente. Ok, ya para ir cerrando, que si no se nos da tiempo, siempre nos ajustamos al máximo. Contact Center, 100.000 personas en España. Desde un punto de vista estratégico, ¿qué es lo que tenemos que empezar a preocuparnos por hacer, ocuparnos por hacer, para no tenernos que preocupar a futuro? Pues yo creo que asumir que el mundo Copilot va a llegar. Yo creo que ahora yo sufro a veces cierto freno, cierta resistencia, ¿no?, a la entrada de la tecnología, y lo vemos a veces como una amenaza, porque evidentemente la eficiencia suele llevar el apellido de amenaza al lado. Pero creo que cuanto antes el que domine el uso de estas herramientas de Copilot, incluso el prompting, es decir, cómo le hace, qué preguntas. El prompting a veces se banaliza un poco en, bueno, ¿cómo le pido a ChatGPT que me dé la receta de la tortilla? No ese es el prompting. El prompting es un poquito más profundo, es decir, para este caso de uso concreto que quiero que la IA me dé, necesito que hagas esto, que busques aquí, que mires aquí, que hagas esto, que lo relaciones con esto otro, y la entrenas un poquito. Ese es un prompting un poquito más. Entonces creo que saber hacer ese prompting para tu propia utilidad, el acostumbrarte al Copilot y el dominar el Copilot rápidamente, creo que es una de las cosas que te van a garantizar estar por lo menos en la capa de arriba en esta foto del call center y de los 100.000 empleados. Ok, yo por cerrar ya sé que me da, pero no puedes aprovechar la oportunidad. Preguntas de sí o no, o preguntas cerradas, o uno o dos. ¿Estás de acuerdo con la frase que le escuché el otro día, uno de los recientes premios Nobel, que decía, en su momento el vapor eliminó la fuerza humana, en este momento la inteligencia artificial va a eliminar la inteligencia humana? No. Si tuvieses que poner una valoración del 0 al 10 del futuro del sector del contact center, ¿qué nota le pondrías? Si sabe adaptarse, un 7, si no sabe adaptarse, un 3. Y por último, las compañías de contact center estamos muy preocupados en general con todo el devenir que está viniendo. El contexto social, político, tanto a nivel nacional como a nivel global, está siendo fuertemente impactado, por dejarlo de una manera políticamente correcta que se me acepte en el podcast. ¿Crees que las personas, tal como las entendemos ahora, tenemos futuro? Yo creo, sí, la respuesta es sí. La duda es cómo va a ser el ser humano cuando la tecnología, este tipo de tecnología, se implante de verdad. Ayer leía o veía que el director de innovación de la NASA, me parece, o algo de este estilo, había dicho que en el 2050 no seremos capaces de distinguir si estamos hablando con un robot físico o con un humano. Entonces, esa transhumanidad, yo tengo dudas y no tengo... O sea, creo que no va a ser la misma forma en la que nos relacionamos. Nuestros hijos ya se relacionan de manera diferente con el mundo, con el ecosistema. Entonces yo creo que no va a ser la misma forma, pero que tendremos... Vamos, es que si no, la otra opción es... Chao. Empezar a disfrutar la vida. Efectivamente. Perfecto, Fernando. Oye, pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Y gracias por participar en una visión que además para nosotros es muy complementaria, porque en el Contact Center tenemos mucho de táctica, mucha operativa, no tanto de estrategia, que es algo que nos permite levantar esa visión, que es lo que nos aportas tú. Genial. Y desearte lo mejor de las suertes. Igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias. Y hasta aquí el podcast de el Contact Center Talks, de los podcasts de la Asociación de Expertos en Relación con el Cliente, dándonos una visión dentro del evento de ExpoRC 2024, que este año lo hacemos como siempre, como se hace habitualmente en Pozuelo de Alarcón, en los cines Kinépolis, donde hemos aprovechado estas instalaciones. Como veis, pues estamos dentro de la sala de cine y así contamos con grandes cracks y aprovechamos que han venido a hacer una charla para traerlos a este podcast. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.